Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo de webinars conversando sobre las tendencias de la educación superior, presente y futuro, organizado por la Universidad Argentina John F. Kennedy. El tópico de este primer encuentro del día de hoy es el debate sobre el presente y el futuro de la educación superior y la incorporación de la tecnología educativa. Agradecemos muy especialmente la participación de Ana Isabel Calvo Villalba, Germán Muñoz Zuloaga y Gustavo León Rodríguez. Al final de cada una de las exposiciones van a poder realizar preguntas por chat y les iremos respondiendo durante el transcurso de las mismas. Es muy importante mantener la cámara y el micrófono apagados para que podamos desarrollar los encuentros de la mejor forma. Ahora sí, cedemos la palabra a nuestra querida doctora María Elisa Herren, rectora emérita de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, Paula. Buenos días o buenas tardes para todos y todas. Muy cordial bienvenida a la presencia de todos ustedes y esperemos en la activa participación de todos y cada uno de ustedes en este conversatorio que se inició casi por una experiencia absolutamente individual de nuestra vicerrectora, la ingeniera Isabel Carrizo, que ante una necesidad de compartir y de deseo realmente de interpretar el sentido de estos tiempos, en la necesidad que todos tenemos ante un panorama tan absolutamente incierto como el cual vivimos, con una nueva visión de tiempo y espacio, particularmente después de nuestra pandemia globalizada. Creo que más que nunca necesitamos ejercitar aquello que sin dudar alguna debería ser siempre una característica de todo hombre y mujer del mundo de la educación y particularmente la educación superior, que es justamente el diálogo. El diálogo para poder compartir, para poder intercambiar, para testear nuestras propias ideas, para conocer las ajenas, pero indudablemente sintiendo que en este tiempo de incertidumbre necesitamos uno del otro para poder realmente avisorar un futuro que particularmente en estos días no se presenta como algo muy placentero, sino algo más bien bastante difícil. La responsabilidad que todos tenemos como educadores de realmente de formar y de abrir camino para las nuevas generaciones, tiene a veces hasta no solamente visos de urgencia, sino también a veces de profunda dificultad. Por eso es que todo espacio que tengamos en donde podamos compartir nuestras necesidades, nuestras posibilidades y nuestras tareas y logros, yo creo que son muy bienvenidos. Desde ese lugar, nuestra universidad los recibe a todos y a cada uno de ustedes con ese mismo espíritu de búsqueda, de deseo de diálogo, de construcción común y de responsabilidad social, que caracterizó nuestra universidad desde su fundación hace ya casi 60 años y que hoy con mucho gusto lo ofrecemos a cada uno de ustedes como esta su casa para un momento de diálogo, de reflexión y también, ¿por qué no?, de alguna innovación. Son muy bienvenidos y particularmente le agradecemos no solamente a todos los que nos acompañan, sino particularmente a quienes hoy nos van a poder ilustrar con sus propias experiencias. Paola, si quieres presentarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Damos inicio entonces a las ponencias y cedemos la palabra en esta primer presentación a Ana Isabel Calvo Villalba. Estás con mute, Ana Isabel. Estás con mute. ¿Ahora se me oye bien? Ahora sí, perfecto. A ver, tengo 3 altavoces y al final no funciona ninguno. En primer lugar, gracias a la Universidad de Kennedy, ha sido un placer esta invitación. Espero que podamos comunicarnos y sobre todo colaborar. Estoy localizada en Madrid, en España. Por casi no me pilláis en Holanda, en La Haya, puesto que estoy normalmente trabajando entre Holanda y España.
pero es un placer compartir y sobre todo hablar y sobre todo mejorar toda la parte que nos toca de educación. Así que muchas gracias por vuestra invitación y empiezo mal porque en vez de aparecer mi nombre he tenido que cambiar de oficina y apareció un 774S o algo así que he intentado de alguna forma recuperar, pero me han dicho que tendría que salir del sistema, así que soy el 7 que va a estar en vuestras pantallas durante unos minutos. Así que me gustaría compartir la presentación. Yo no sé si... Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Sí, se visualiza perfecto. Vale, pues empezando un poco por saber una pequeña introducción de quiénes somos, ¿no? Quién está detrás de todo este speech que vamos a focalizar hoy, y que esto no es una presentación, esto realmente es la idea de que cambiemos impresiones, porque vosotros sois los que tenéis el valor. Nosotros realmente tenemos la investigación y el trabajo que estamos haciendo desde una consultoría como es EDT Partners. ¿Quién es EDT Partners, no? EDT Partners, bueno, mi nombre, como os comento, es Ana Isabel Calvo Villalba, soy directora y socia desde 2017 de la consultora. La consultora es 100% una firma focalizada en el mundo de la educación y de la tecnología. Somos un equipo muy multidisciplinar, realmente, en el cual trabajamos con empresas muy diversas, desde instituciones educativas y grandes universidades alrededor del mundo, a empresas focalizadas en generación de contenido, grandes unicornios de la educación, como puede ser Coursera o Age of Learning, o la posibilidad también de compartir algunos proyectos con algunas empresas como pueden ser NGOs o algunas empresas tan grandes como Amazon focalizada en educación, o algunas otras como NGOs, UNESCO o otras universidades, otras instituciones que llevamos trabajando durante años con ellos. Lo más interesante, yo creo, desde nuestra perspectiva, es que no solo trabajamos en la parte de High Education, también trabajamos en K12, en donde muchas veces hay muchísima transversalidad entre los elementos, ¿no? Entonces, lo que nosotros llevamos trabajando durante mucho tiempo es una visión 360. Tenemos presencia en 12 países, pero realmente trabajamos aproximadamente en 40-45 países. Aunque para mí lo más interesante no es el hecho que estemos en muchos países, sino tener esa visión de 360, que podamos tener elementos que vengan desde el entorno de Asia al entorno de América, pasando por toda la zona de EMEA. Digamos que podamos traer las mejores experiencias, la mejor propuesta de valor que pueda tener el componente de la High Education, ¿no? Tenemos globalmente ciertas relaciones a nivel supranacional que nos permite realmente llevar a cabo todo este research, ¿no? Trabajamos con Virtual Educa, trabajamos con UNESCO, trabajamos con Education World Forum, trabajamos con distintos entornos supranacionales con la idea de no solo atender ya solo al entorno institucional, sino también al gubernamental, porque no pensemos que los currículums están ahí y están dictados muchas veces por todo el entorno institucional gubernamental, y eso hay que tenerle también en cuenta, ¿no? Lo interesante, yo creo, de nuestra visión es que, y además supongo que vosotros tenéis una gran complicación ahora, y es que llaman a vuestra puerta muchas empresas que a lo mejor quieran llevar a cabo una transformación, que os quieran ayudar, que os quieran ofrecer, y a veces es muy difícil establecer una estrategia para llegar a una parte de ejecución, ¿no? Yo durante muchos años he estado llevando el desarrollo y la innovación digital de una empresa que posiblemente conoceréis, que es Santillana Educación, aunque estaba focalizado en K12 y en Vocational Training, y aunque teníamos el headquarter aquí en Madrid, realmente el trabajo se hacía para los 19 países que trabajamos. Es decir, conozco bastante bien las peculiaridades de muchos países de Latinoamérica, puesto que Santillana estaba en 19 países. Una de las cuestiones que yo he sufrido internamente como persona que ha estado dentro de la innovación, el desarrollo y la generación de propuestas de valor para mi empresa, es que venían las consultorías
te hacían un estudio muy grande dentro internamente y luego realmente te daban un tocho muy bien estructurado, muy bien organizado, pero ahí tú te encontrabas con tu estudio y tenías que lanzarte a trabajar con ello absolutamente solo. Entonces, yo he sufrido muchas, bueno, muchas no, pero 2 o 3 experiencias muy grandes en ese sentido y dije, ya no me vuelve a pasar más. Porque no solo es el hecho de desarrollar un documento, una propuesta, una transformación, se necesita el acompañamiento en todo ello. Se necesita realmente a decir, nos hemos equivocado porque no tenemos bolas mágicas, pero te acompañamos a realmente llevarlo hasta el final porque tenemos claro el foco donde queremos ir y dónde queremos ir. Y eso es un poco el valor que nosotros vemos desde DT y es el valor que de alguna forma establecen todos nuestros clientes y que se sienten cómodos con ellos. Una vez hecha esta pequeña introducción sobre quiénes somos y qué hacemos y dónde estamos, sí que me gustaría empezar a trabajar con esos pilares del futuro de la educación en Higher Education. Debo iniciar, además, afortunadamente, la semana pasada estuvimos en la Conferencia Mundial sobre el Futuro de la Educación que elaboró UNESCO en Barcelona. Tuvimos la suerte de que cayera en España, aquí en Barcelona. Sabéis que esta conferencia mundial se celebra cada 5 años y teníamos la responsabilidad de generar el white paper que, como luego posteriormente voy a pasar esta presentación, vais a tener todos la oportunidad a través del link de bajaros el white paper que se generó para que tengáis esos casi 100 hojas que desarrollamos del trabajo de casi 10 meses que estuvimos trabajando research para que lo tengáis y lo podáis leer con calma. El asunto era que necesitábamos validar qué elementos había que traer para definir ese futuro de la educación. No me vale tendencias, no me vale contenidos, no me vale mucha tecnología, no. Queremos hablar con las universidades. Tuvimos más de 250 entrevistas de universidades de todo el mundo. Tampoco me vale una región concreta porque cada vez somos más globales y necesitamos traer todos los inputs que necesitamos para poder llevar a cabo una propuesta de valor que sea de futuro realmente y que sea más global. Entonces, llegamos a la conclusión de que había 7 pilares que hemos estado trabajando y que en algunos estaréis seguramente de acuerdo y en otros son más complicados a lo mejor a la hora de poderlos aterrizar, ¿no? Esos 7 pilares tienen nombres a veces muy complejos y discutimos mucho internamente de cómo definirlos, pero es que son muy complejos como os iré comentando, ¿no? El primer era el que llamamos el more diversity, ¿no? Cada vez hay más gente, más personas, realmente el tiempo y las opciones, las posibilidades de digitalización, las posibilidades que nos permite democratizar todo el aprendizaje es cada vez mayor en todas las universidades. Y perdonad si a lo mejor hablo muy deprisa, pero como sé que tenemos poco tiempo, quiero abarcar todo lo que había planteado. Entonces, nosotros lo primero que queremos como universidades es que necesitamos garantizar esa equidad, ¿no? Cada vez vemos cómo hay más entornos de aprendizaje. Ahora mismo tenemos entornos de plataformas, de MOOCs, donde tenemos más de 220 millones de usuarios aprendiendo. Los estudiantes ya no son los estudiantes que terminan un K12 y ya inician solo su exclusividad el mundo del grado o del posgrado, sino el hecho de que tenemos esa necesidad por la sociedad cambiante de estar continuamente aprendiendo, ¿no? Y eso nos obliga a cambiar absolutamente la forma en el que tenemos que dar los contenidos, el tipo de contenido que a veces tenemos que dar y la forma en que las instituciones deben realmente generar canales nuevos para que puedan llegar a esos estudiantes que entran por un punto, que esto es como un embudo, ¿no? Se entra por un punto de graduación, pero luego puede haber distintos elementos o distintos caminos por los que seguir, ¿no? Y así tenemos a profesores que se han convertido en ídolos casi del aprendizaje dentro de canales tan curiosos como YouTube, ¿no? Entonces, debemos de admitir que esto está pasando, que son millones de usuarios y que ahora ya no solo tenemos unos contenidos curriculares, existen unas competencias que realmente tenemos que incluir dentro de todos nuestros contenidos. Y esto requiere asumir a que todas las instituciones, y esto es difícil, que sean muy ágiles en toda la conexión, en la incorporación de los currículos, de todos aquellos elementos que son necesarios para llevar a estos estudiantes o a estos estudiantes que son realmente usuarios de la vida, del trabajo profesional diario, para poder llevar a cabo una excelente propuesta de valor para
para ellos, ¿no? El segundo punto que hablábamos era la multidiversidad, la cantidad de múltiples itinerarios y formatos que tenemos dentro de los campos, ¿no? Cada vez hemos visto, y en el estudio lo podréis ver, que el aprendizaje está más orientado hacia los proyectos, hacia la resolución de problemas complejos. Ya no solo es focalizarte en una sola asignatura, ya realmente tienes que focalizarte en varias asignaturas, trabajarlas de alguna forma por proyectos y que de alguna forma te puedan ayudar a resolver esos complejos problemas que puedes tener y atraer un montón de habilidades y ponerlos en distintos grados posiblemente de madurez o de niveles de dificultad, ¿no? Que eso es una cuestión que es importante, ¿no? El tercero, que llamamos ecosystem, ¿no? La parte del ecosystem es ¿qué queremos definir con esto, ¿no? Yo creo que, y perdonad si a lo mejor soy incorrecta y me decís, no es correcto, Ana, pero obviamente las universidades son el foco de la investigación y del conocimiento, pero no son el foco de la innovación. Y esto es un triángulo que tiene que estar absolutamente, perfectamente alineado. Antiguamente nos valía esta parte de conocimiento e investigación, pero ahora tenemos que traer la innovación a las universidades. Hemos encontrado numerosas universidades en todo el planeta que realmente tienen ecosistemas de innovación dentro del sistema para atraer a las empresas y conectar las empresas con las universidades, con los universitarios y con todos los estudios que se llevan. Y obviamente la tecnología nos va a ayudar a esto, porque además, como digo, cada vez el mundo es más global y pues, la empresa puede estar en Argentina, puede estar en Holanda, puede estar en México, puede estar donde sea, pero podemos estar trabajando con esas empresas alrededor del mundo, ¿no? Y esa tecnología lo que hará es reforzar de alguna forma el compromiso con estas comunidades, ¿no? Y nos traerá redes de conocimiento que vamos a creer que van a ser increíbles. Y esto no hay que esperar, porque ya lo estamos viendo en algunas universidades, ¿no? Y sobre todo traerá datos con los que nosotros realmente podremos tomar tomas de decisiones que son muy importantes, ¿no? El punto cuarto era un poco la legitimidad y la validación que tiene la universidad, ¿no? Y aquí yo creo que es interesante ver cómo los valores y las misiones van a ir cambiando, ¿no? No solo vamos a formar a estudiantes, sino vamos a formar a profesionales porque lo van a necesitar, a personas que van a necesitar. Y posiblemente la forma de hacer valer los rankings de las universidades van a cambiar totalmente. Ahora a lo mejor se va a tener más en cuenta en esos rankings la posibilidad de las clasificaciones, pues a lo mejor van a tener en cuenta el tipo de empleo que contribuyen a generar un impacto social importante, el bienestar de los estudiantes. Va a haber otros valores que va a cambiar absolutamente los rankings, ¿no? Y esto de alguna forma posiblemente van a cambiar las tablas porque vamos a tener que cambiar dentro de las universidades. Y vuelvo a decir que esto no es que tengamos la bola de cristal, es que ya lo estamos viendo en algunos entornos de universidades, ¿no? En 5 habíamos hablado de los pathways and trace, ¿no? Eran qué caminos y qué itinerarios formativos. Luego veremos cómo realmente en el estudio hemos hecho como una especie de mapa del metro, ¿no? Donde posiblemente comentaba ese embudo, donde todos empezaremos por un punto, pero realmente las puertas de entrada, aunque estarán ciertamente limitadas, luego vamos a tener distintas opciones para la forma e ilimitadas opciones para la salida. El aprendizaje realmente ahora ya se ha convertido en un aprendizaje cada vez más personalizado, más a nivel de lo que un alumno realmente necesita, más asociado a esos soft skills y a esas competencias digitales que cada vez se necesitan más. La certificación va a ser igual de importante la reglada, la que tenemos ahora en las universidades, como la no reglada. Es curioso de alguna forma. No sé por qué ahora me estoy oyendo en eco, ahora ya no, me estaba oyendo en eco, pero ya no. Es curioso, además, este año cuando volvimos a ver después de la pandemia, además era un alumno de Argentina y a mí me encanta vuestro acento, ¿no? Me decía un estudiante que había terminado la carrera de Argentina, dice, vos no comprendéis, Ana. Dice, yo llevo 5 años trabajando en la universidad y este boludo con 3 o 4 microcredenciales está ganando más plata de la que yo gano.
Dice, eso no puede ser, porque llevo muchos años en ello. Y es verdad. O sea, no sé cómo vamos a medir si ganan plata o no ganan más plata, pero la realidad es que ahora hay una serie de elementos que nosotros, las instituciones educativas, podemos incorporar dentro de nuestros entornos de currículum que van a dar mayor valor a ese currículum, adaptado a esa demanda que hay en el sistema o que nos está demandando las corporaciones o los sistemas, ¿no? El punto 6 es una parte de la amplificación de la experiencia del aprendizaje, lo que llamamos el Augmented Learning Experience. Cada vez, yo una de las cuestiones más complejas y más difíciles que hemos hecho en mi pasado es cómo los editores de elementos educativos hacían el cambio de ese contenido realmente textual, lo llevaban a un entorno de un PDF y ya creíamos que ya habíamos digitalizado los contenidos. Eso no es una experiencia digital. Poner la documentación en un PDF no lo es, tampoco lo es poner en un HTML. O sea, realmente lo que necesitamos es traer algunos de elementos que nos estén dando esas experiencias inmersivas, a veces con tecnología o a veces sin tecnología. Bueno, realmente al día de hoy requieren bastante tecnología si hablamos de experiencias puramente inmersivas, de realidad aumentada o realidad virtual, pero hay otras en las que son simples. Yo he visto proyectos guiados de aprender cómo tienes que utilizar una hoja de cálculo, que no hace falta que me lo expliquen en un PDF y hagas un ejercicio y ahora haces otro ejercicio, no, en el cual tú ves un vídeo de cómo haces un sumatorio dentro de una hoja de cálculo y tú vas haciendo la experiencia sobre el propio sistema, como si tuvieras el software delante sin a lo mejor descartar ese software, ¿no? Entonces, todas esas experiencias inmersivas son las que de alguna forma en los contenidos los profesores tienen un gran objetivo de ir incorporando poco a poco en toda esa parte de contenidos, ¿no? El siguiente punto, y además no es fácil, es lo que hemos llamado de sobrevivir a prosperar en la incertidumbre. Y es que de la doctora Geren ahora mismo y por ejemplo, Esther tienen un gran, yo creo que un gran challenge, ¿no? Un gran, y perdonad porque a veces no me salen las palabras en español, ¿no? Tienen una challenge, no sé cómo traducirlo al español y eso que soy nativa en español, ¿no? Un reto, ¿no? Un reto para poder albergar este cambio permanente en todos los procesos de digitalización, porque realmente requiere ser líderes ambidiestros, capaces de hacer que sus modelos sean operativos actuales, sean más eficientes para explorar nuevos modelos, nuevas rutas, de alguna forma ir borrando ciertos elementos del pasado y reemplazar con los actuales. Esto no es nada fácil y os aseguro que es como ir volando en un avión y estar cambiando los asientos, ¿no? O las ruedas de aterrizaje. Entonces, yo entiendo que es muy complicado, pero realmente se necesitan líderes que de alguna forma vayan a ese cambio, ¿no? Y el último punto que teníamos es bueno, con esto, perdón, es los 7 puntos, ya los he reunido, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena que indaguéis un poco en el contenido, un poco de lo que cada uno de ellos viene a mostrar para que tengáis en cuenta todas las universidades con las que hemos cambiado información de este tipo y todos estos insights que nos han traído, ¿no? Y hay una cuestión que decíamos que todo esto hay que trabajarlo siempre en 3 dimensiones, porque realmente actualmente y en el mundo, independientemente de escuelas, de negocios y tal, tenemos aproximadamente 20.000 universidades en todo el mundo, ¿no? Y hay que ser flexible en 3 elementos, ¿no? En lo que son las personas. Ya hemos dicho que ya no solo en estudiantes, tenemos la parte de los profesores, tenemos a la parte de los profesionales, personas que quieren aprender para tener esa adaptación, donde tenemos que hacer el entorno más flexible. Realmente creemos en que vamos hacia entornos absolutamente híbridos, en el cual podamos tener un entorno absolutamente más tradicional de ese entorno cara a cara con el profesor dentro de las aulas. Pero la realidad es que también tenemos elementos absolutamente digitales donde podamos tener propuestas síncronas, pero también asíncronas, porque de alguna forma, y esto es en la segunda dimensión, el tiempo va cambiando absolutamente. Ya no tenemos que tener los mismos entornos e intervalos de tiempo para aprender, porque ahora hay 24/7 días, podemos tener alumnos de distintos puntos del mundo y realmente hay que cambiar esa temporalidad, hacerle muchísimo más flexible, ¿no? Y
lo mismo es en el espacio. Estamos diciendo que la clase ya no es el único espacio en donde se aprende, ¿no? Sino que tenemos múltiples entornos donde hay que trabajar todos estos elementos de aprendizaje. Lo que os comentaba, existen varios entornos, como hablamos de ese embudo de punto de entrada, nos gustaba hacer una propuesta de que es como una línea de metro donde todos empezaremos en un punto, pero iremos de alguna forma certificando y validando, donde blockchain como tecnología nos podrá de alguna forma poner ese pasaporte del aprendizaje y podrá de alguna forma validar todos esos skills que estamos adquiriendo en todo ese proceso, ¿no? Yo creo que no se trataba aquí de hablar de tecnología, porque para mí siempre la tecnología es un elemento transversal dentro de la educación. Sabemos mucho de tecnología porque lo tenemos que saber dentro de DT, pero realmente para mí el componente pedagógico, didáctico y toda la propuesta de institucional de misión y valores cae muy por encima de lo que es la tecnología, nos tiene que ayudar a cumplir toda esa misión y valores que definimos dentro de una propuesta. Pero lógicamente hay una serie de elementos que cada vez vamos a tener que ir digiriendo y te vamos a tener que estar trabajando desde la parte de ciberseguridad, a la ley de protección de datos, a tener blockchain para esas validaciones y certificaciones universitarias, traer datos para toma de decisiones, para realmente saber qué se consume, cómo se consume y cómo podemos mejorar el consumo de esos contenidos o utilizar otro tipo de experiencias, aprendizajes experimentales y traer información de eso, son elementos que están absolutamente interconectados. Y si no los interconectamos, no estamos haciendo bien las cosas. Hemos traído algunas, y lo veréis en el ejemplo, algunas instituciones donde han ido de alguna forma picando ciertos elementos, pero interoperativamente, si no están conexionados, perdéis muchísima información para toma de decisiones, perdéis muchos elementos de valor que son imprescindibles a la hora de tomar decisiones que no sean realmente válidas. En ese sentido, queríamos, y lo compartimos con la Universidad de Kennedy, porque hay una cuestión de decir, bueno, vale, esto de la transformación digital está muy bien, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es un paso? No se trata de traer un proyecto que nos digan, bueno, además vosotros que estáis recibiendo continuamente gente que os quiere presentar, que os quiere contar, que os quiere decir por dónde entramos, ¿no? Cuando hemos hecho nuestra encuesta a más de 250 universidades y hemos estado teniendo entrevistas a otras 200 y pico universidades, había ciertos elementos que nos ponían alarma y que yo creo que era importante traerlos como primera necesidad, ¿no? Después, como decía la doctora Herren, después de una pandemia, una de las cuestiones que a mí me llamaba más la atención y que inicialmente no esperaba es cuál es vuestra preocupación como institución inicialmente. Y nos decían, nuestra primera preocupación es que después de 2 años de pandemia necesitamos tener un bienestar de nuestros alumnos. Hemos perdido aprendizaje durante este proceso, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas de salud entre nuestros alumnos, necesitamos mejorar ello. Entonces, eso nos puso en una primera alarma, es decir, aquí hay algo que cubrir, hay una solución que dar, ¿no? Luego toda la parte de legitimidad, toda la parte de assessment en un entorno híbrido. Lo digital está muy bien, pero la validación que tienen que hacer las instituciones a la hora de poner ese sello de que ese alumno ha pasado ese entorno evaluativo era muy importante. Y luego cómo creamos esos Smart Campus que realmente generen una experiencia positiva para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esto, entre otros elementos, nos parecieron que eran unos ingredientes para decir, vamos a poner foco en algunos ejemplos que realmente hayan solucionado esto de forma operativa, que realmente estén contentos con una propuesta, sin mirar soluciones comerciales, que habrá muchas en el mercado, sino ver cómo han realmente alcanzado una propuesta de valor, ¿no? En ese sentido, fuimos buscando para Kennedy, la Universidad de Kennedy, algunos ejemplos que pudiéramos traer con ingredientes además muy dispares, ¿no? Inicialmente elegimos la Universidad de Houen en Bélgica, principalmente porque, bueno, no es una universidad muy grande, hombre, Bélgica no es un país como es Argentina, que tendrá aproximadamente unos 45 millones de personas, ¿no? Bélgica es mucho más pequeño. Entonces, una universidad de 17.500, que a lo mejor en Argentina no es muy grande, en Bélgica sí que lo es. Es una universidad grande, es una universidad privada, tiene más de 2.000 profesores, y entonces ellos tenían un problema, y el problema es que como universidad de ciencias aplicadas y artes, y esto es algo que hemos también visto en otras universidades, están trabajando
con aproximadamente entre 150 y 200 softwares diferentes, las facultades. En total, la institución tenía aproximadamente unos 180 licenciamientos para trabajar, los cuales supone un coste muy elevado, los cuales suponen, no se sabe muy bien a veces los licenciamientos, los profesores los piden, no se sabe si se están utilizando o no o cómo se están utilizando. Y entonces eso requiere de alguna forma un pago o un coste extra que le da la universidad y hay que estar midiendo el euro o el dólar a preciso. Y luego el ver cómo de alguna forma se soportaba todo el soporte técnico que eso se llevaba, ¿no? Y en las diferentes lenguas que había en Bélgica. Porque claro, en Bélgica se habla, están con 3 lenguas que son nativas y las tienen que llevar a la vez. Entonces, buscamos esta universidad, esto es un reto, esto es la posibilidad de ver cómo solucionaron, ¿no? Entonces, debo admitir que encontraron una solución, que crearon un partnership en el cual ellos lo que han aglutinado es todo en un punto común. Tienen todo el software, pero no solo el software de pago, sino el software también libre, porque viene un profesor que quiere utilizar este software que es libre o unos recursos que son libres, pero necesita que este software libre tengan todos la misma versión, que la controle el profesor, que vea cómo se utiliza, cómo no se utiliza. No, todo aglutinado. Y aglutinado además desde el LMS, porque necesitan que todo esto esté interconectado con el LMS. Y de alguna forma también les permita llegar a alumnos que puedan estar trabajando en un dispositivo único o llegar a alumnos que tengan que estar trabajando en un aula especial porque tienen un software que requiere un equipo muy especial en el departamento de ciencias y tiene un consumo a lo mejor de memoria que necesitan ciertos ordenadores y por tanto tienen que virtualizar esos paneles. En ese sentido, lo que se hizo es realmente buscar toda esa solución y un soporte que pudiera tener en 24/7 y en todos los idiomas que ellos necesitaban. Pero es que además tenían estudiantes de diversas partes del mundo y también se le daba soporte, sobre todo para descargar a los equipos técnicos de las universidades que a veces están hasta arriba soportando todo este tipo de cómo dar el licenciamiento, el bajarlo, el no consigo arrancarlo. Entonces fue realmente una experiencia que, como decía Bart de Roque, el director de IET, fue absolutamente gratificante ver cómo hubo un cambio significativo desde la experiencia de nuestros universitarios, de que el primer día que lo tenían todo y teníamos los licenciamientos de todas las personas. Y hemos reducido el coste, primero, del software, porque ahora somos capaces de poder asimilar mejor a cada uno de los profesores las licencias que realmente se usan, utilizar reutilizamiento de licencias para varios alumnos, no solo para uno, lo que significa que reducimos costes, y virtualizar escritorios, con la idea de que no haya ningún tipo de conexiones entre los distintos alumnos, ¿no? Posteriormente, uno de los retos más grandes que tuvimos es decir, bueno, en temas de bienestar del alumno no encontrábamos nada alrededor del mundo. Todos había una preocupación, pero no había soluciones. Y curiosamente hemos aterrizado en Finlandia, en la Universidad de Vasa, una universidad igual, 5.100 universitarios, a lo mejor suena a no mucho, ¿no? O con casi 500, más de 500 profesores, pero con un país de 5 millones de habitantes hay que entender que sí que es una universidad grande. Y la preocupación esta la tenían allí, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de nuestros estudiantes? Y además en Canadá recuerdo que también tuve una conversación con el profesor de la Universidad de Toronto que decía, es nuestra primera preocupación, pero no encontramos soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que la solución, ellos trabajaron con un proyecto totalmente novedoso en Finlandia, que además Finlandia no deja, yo dije, pero en Finlandia tenéis problemas de bienestar en vuestros estudiantes y sois siempre el ejemplo que ponemos en todos los países como bienestar de la educación. Pues sí, tienen problemas, han sufrido igual que han sufrido en el resto del mundo. Entonces ellos han empezado a trabajar simplemente con una especie de chat inteligente en el cual de alguna forma han creado una taxonomía detrás de ello en el que quieran dar soporte, porque ellos piensan que muchas veces el malestar del alumno viene desde el entorno del aprendizaje mismo. Entonces, no solo el hecho de que pueda tener problemas de salud, pueda tener problemas sociales, sino el hecho, o económicos, sino el hecho de que el propio aprendizaje puede generar un malestar que hay que cuidarle. Entonces, ellos han creado toda una taxonomía interna para generar una propuesta en la cual el 80% con la inteligencia
potencia que tiene el sistema puede realmente a los alumnos ayudarles a ese bienestar. Y el resto, el 20%, realmente ya se reorganiza internamente dentro de la estructura, bien a través de psicólogos que hay dentro del centro, bien a través de personal que está preparado dentro del entorno para poder llevarlo a cabo. Y comentaban que realmente luego, por ejemplo, el piloto que hemos estado viendo y luego el proyecto que hemos estado, pues aproximadamente el 50% de los problemas venían de la parte del estudio, el 31% de falta de competencias y skill que tenían los alumnos para poder alcanzar ciertos elementos, y realmente de bienestar y de salud solo era el 19%, que de alguna forma había que focalizarlos con profesionales que tenían dentro del sistema, ¿no? Por último, y creo que ya es el último, no sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien de tiempo? Es que no estoy viendo el reloj. Vale, Isabel, tú levanta la mano si ves que me paso, que no quiero ocupar ningún minuto del resto de mis compañeros. Es el tema de los microcredenciales, ¿no? Lo que hablábamos del argentino, es decir, que este señor, este estudiante ha hecho un par de microcredenciales. Bueno, es sin duda, los números no engañan. Tenemos que ver los mercados, tenemos que ver lo que pasaba antes de la pandemia y lo que pasa absolutamente ahora en la pandemia. Y debemos reconocer de que hay un gran cambio. Pero no significa que las universidades podamos quedar al margen de estos microcredenciales. Yo creo que los microcredenciales han venido aquí para quedarse y estamos viendo cómo se organiza dentro de las estructuras de las universidades, ¿no? Cómo se estructura realmente, que hay muchas formas de estructurarlo, incluso cómo los gobiernos. A mí me gustaría, hemos traído 3 ejemplos en Australia, Estados Unidos y la Unión Europea de cómo realmente ya no solo es una cuestión dentro de las instituciones, sino dentro del propio entorno gubernamental se empieza a digerir y a incorporar toda esta parte de microcredenciales. Entonces está muy interesante ver el proyecto de Australia, en el que incluso hay una inversión por parte del gobierno de 2,9 millones de euros en incorporar una plataforma focalizada en los microcredenciales, que además pueden ser realmente incorporados dentro de las universidades como foco de su currículum, o puede realmente un estudiante focalizarse en ciertos microcredenciales, pues porque ya no sea un estudiante universitario. En Estados Unidos ya muchísimas universidades están incorporando esa propuesta de valor dentro del foco del currículum. ¿Cómo lo integran? Pues a veces dentro de la parte curricular ciertos créditos pueden meter 2 o 3 créditos con unos microcredenciales que previamente han seleccionado dentro de esa propuesta. Puede ser un elemento añadido dentro de esa propuesta y no tiene por qué ser un microcredencial absolutamente técnico. Podemos tener bootcamps, podemos tener muchísimas tipologías de microcredenciales, pero la idea es incorporarlos dentro de esa propuesta de valor, dentro del valor que está estableciendo curricularmente la institución. Y luego la Unión Europea incluso están dando en este sentido con fondos europeos bastante empuje, y además desde el plan Bolonia, que no deja de ser el plan en el que está reconocida todas las instituciones que pertenecemos a la Unión Europea, para meterlo esos microcredenciales como elementos acreditativos y que sirvan como parte de esos créditos que se dan en las universidades. Es decir, ya no es una cuestión de instituciones, ya es una cuestión en la que ya hay gobiernos que están incorporando todos estos elementos porque ven que tienen valor y porque creen que son necesarios dentro de esas propuestas curriculares. Otro de los elementos que vimos, y a lo mejor esto tengo que hacer, a lo mejor sin querer hacer un balance comercial, pero es verdad que en este caso Examina Plus fue el único proyecto que hemos encontrado que pueda resolver todos los problemas, ¿no? Cuando hablamos de assessment, queríamos encontrar un ejemplo que fuera fuerte, que tuviera fuerza. O sea, un assessment que sea ya no solo una validación, sino que entre en los 4 skills del reading, del listening, del writing, o sea, que pueda ser realmente complejo, que realmente lleve a cabo pues miles de tests al año, que tenga esta validación, que realmente esté certificado, que haya desde el punto 1 todo el proceso de incluso de matriculación de un test especial, con un microcredencial, con lo que sea, hasta todo el proceso de la generación del tipo de contenido en un entorno digital de assessment, de validación, de tener un cara a cara o de hacer una propuesta de valor digital. Y entonces seguimos, ¿qué es lo que hizo Cambridge Assessment el año pasado? Que cambió absolutamente todo el sistema. Ellos están en 54 países, hacen 700.000 tests del Occupational English Test, que es una
está diseñado realmente para todas las, es un test especial para aquellas personas dedicadas dentro del sistema sanitario, para realmente es una prueba que tienen que pasar para que yo pueda acreditarme en otro país y pueda tener las funciones de, digamos, médicas o de si soy un doctor o una enfermera y pueda realmente estar trabajando en otro país, ¿no? Y realmente nos pareció soberbio tener 60.000 exámenes al mes. Dios mío, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo se generan los contenidos? ¿Cómo se lleva esta validación, esta certificación? Entonces, cuando hablamos de assessment, no solo estamos hablando de la evaluación, de generar ese elemento de evaluación y llevarle al final y acreditarlo, ¿no? Es desde esa parte de registro, hay tener un banco realmente de pruebas de valor que realmente puedan ser reutilizadas, porque algunas, cuando estamos hablando de exámenes a lo mejor inmersivos, estamos hablando de pruebas mucho más complejas, no requiere que un profesor tenga que estar cargando continuamente eso, sino que de alguna forma pueda tener un banco y que pueda utilizarlo de una manera más operativa y más flexible, donde realmente pueda ser optimizarlo. Y no todos los alumnos tienen por qué estar ahora haciendo el examen a la misma vez, sino que haya un control de seguridad sobre esta automatización, ¿no? Y que realmente pueda tener una rápida, o sea, yo pueda hacer un test y pueda en cuestión de minutos tener la posibilidad de recibir mi nota en un breve o recibir la respuesta acorde a la prueba que yo he hecho, ¿no? Entonces, son muchos elementos que había que incorporar dentro de la propuesta de valor y era algo que nosotros focalizamos en un proyecto de Australia que se llamaba Examina Plus, que llevaba realmente toda esta parte, desde el registro hacia la reconocimiento facial, a realmente la integración, Ana. Sí, dime, perdona. Sí, disculpa, ahora sí estamos un poquito más ajustados con el reloj. Perfecto, porque realmente había llegado al final, me había atrasado, por si quedábamos en preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Espero que haya resumir esto en tan poco tiempo. Era muy difícil, pero he hecho el ejercicio de poderlo compartir de una manera muy rápida y eficientemente, espero. Y bueno, cualquier cuestión abierta, cualquier pregunta por vuestra parte, y será un placer para mí poder compartir con vosotros esta comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Abrimos unos minutos si alguien tiene alguna consulta para hacer sobre la exposición. Si no hay consultas, vamos a invitar a Germán Muñoz Zuluaga a continuar con la presentación siguiente. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Gracias a vosotros. Germán, ahora sí escuchamos. Perfecto. ¿Qué Voy tal? a Muy buenos compartir días. la presentación y Muy bien, usted gracias. me va indicando. Buenos días, buenas tardes en la parte del mundo que estén. Ana Isabel, buenas tardes para ti. Un saludo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Germán Muñoz. Yo soy el partner para Latinoamérica de Accredible, que está muy relacionado con lo que acaba de exponer Ana Isabel, y espero aportarles un poco nuestra experiencia de cómo los certificados digitales inteligentes, que es el nombre que le hemos dado acá, que es Digital Credentialing en inglés, pueden aportar a la gestión de los procesos educativos en general. Si comparte la presentación, podemos partir. Todavía no se está viendo. Ahí está abriendo. Está cargando, está un poquito demorado el sistema. Sí. Por mientras voy rellenando, como se dice, les comento que nosotros hace ya casi 3 años estamos con esta alianza con Accredible, que es el líder mundial en este tema, y hemos podido ayudar y colaborar con distintos procesos formativos en distintos tipos de instituciones, tanto de técnicas como universitarias, y agradezco la invitación de la Universidad Kennedy, de Isabel y su equipo, para poder comentar estas buenas prácticas o estrategias de uso que la idea es que le abran un poco la
la idea y las posibilidades a sus proyectos futuros de desarrollo. El primer desafío que tenemos es que muchos nos dicen cuando conversamos que ellos ya tienen soluciones digitales porque confían en un PDF. Y lamentablemente hoy día el PDF es un documento muy manipulable y vulnerable. La siguiente, por favor. Entonces, claramente, para nuestro concepto, un PDF no es una credencial digital y se lo vamos a mostrar. Siguiente, por favor. Hay una tendencia, y muy bien explicada, Ana Isabel, que hoy día los empleadores, empresas, organismos, gobiernos, hay una tendencia hacia buscar habilidades por sobre títulos universitarios para ciertas tareas. Siguiente, por favor, que aquí va animado. Tenemos que el World Economic Forum ya plantea que esta tendencia viene desde mucho tiempo. Los grandes de la tecnología, Apple, Google y se han sumado otros, ya no exigen tener un título universitario para poder postular un cargo, sino que tengan ciertas certificaciones. Siguiente, por favor. Hay un estudio de Pearson que un grupo grande de empresas, más de 600 instituciones, hablaban de hicieron el levantamiento de cuántas contrataciones hacían sin requerir títulos universitarios y subió del 10% en 2019 al 21% en 2021. Siguiente. Perdón, Germán. Perdón, ¿Sí? Germán. Yo la veo estática, la slide. No sé el resto si está viendo el movimiento. Yo estoy viendo que van entrando. Yo sí que veo perfectamente el movimiento de las slides. Ah, perfecto, entonces soy yo. Gracias. Ok, no hay problema. Y tenemos el más reciente, un estudio del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que plantea aquí que ya están contratando sin títulos postsecundarios, pero sí, muy destacados, y que tengan credenciales valiosas. Y ese es como el concepto que queremos desarrollar aquí. Adelante, por favor, la siguiente. Tenemos el caso de que el sistema tradicional, por llamarlo así, esta es una noticia de Reino Unido, en que ellos tienen un staff para evaluar los postulantes a posgrado, a educación ya magíster y doctorado, y en esta nota de prensa reconocen que esos equipos que evalúan las postulaciones, un 75% declara no tener las habilidades para detectar títulos falsos. Siguiente, por favor. Por otro lado, hay un estudio de ADP, una empresa de servicios de recursos humanos muy grande, perdón, una atrás, que se nos va. Una para, ahí sí. Que hablaba de analizaron 2,6 millones de currículum, esto fue el año 2019, y detectaron que un 44% de esos currículums o resúmenes laborales contenían datos falsos de educación y un 23% tenía credenciales, o sea, habilidades fraudulentas. O sea, tenemos un dato ahí de confianza. Y una más, por favor. Si alguien les presenta esos títulos de Harvard, yo les digo, y esto solamente para esta presentación, no es, yo nunca he ido a Harvard, pero es difícil de detectar cuál de esos dos es el legítimo. Siguiente, por favor. Un poco complementando el estudio anterior, este otro más reciente, el 2019, habla de Indeed, un portal de empleo mundial, que el 40% de las personas falsean sus currículums, y en lo más relevante, que un 25% de esos datos falsos pasa sin ser detectados. O sea, tenemos una crisis de confianza mundial, no latina, es mundial. La siguiente, por favor. Y tenemos un caso grave por las consecuencias de la Universidad de Gales, una universidad estatal de Gales, con 118 años de antigüedad, o sea, una institución muy señera, se vio afectada indirectamente con una manipulación de títulos. Ocuparon sus títulos profesionales para hacer falsificaciones, y eso, la siguiente, por favor, llevó a que tuviera que desaparecer esa universidad después de casi 120 años y ser absorbida por otra por esta crisis reputacional. La siguiente, por favor. Por otro lado, otra tendencia que hemos detectado es que hoy día, claramente los más jóvenes en el mundo laboral se basan mucho para tomar sus decisiones en lo que ellos ven en sus redes sociales. Y los certificados digitales, que pueden tomar de distintas formas, ahí les voy a mostrar, se comparten en las redes sociales y eso genera que se vea visibilidad de la marca, de la institución. Tenemos por otro lado que hay distintos estudios, este del Global Newswire, que habla de que el mundo laboral va a privilegiar,
aquí en un 80%, una estimación de ellos, en el celular o el teléfono móvil como su herramienta de trabajo. Y la idea es que todas las certificaciones digitales estén pensadas para llevarse y compartirse a través de medios móviles. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos, y aquí entramos un poco ya la estrategia de uso de los certificados digitales. Hay un estudio de la Universidad de Columbia que hablaba de que con esta migración un poco a la fuerza por pandemia a los cursos online, ellos estaban teniendo tasas de término de, o habían levantado este dato de un 15% que completaban sus procesos formativos online. Skillsoft, que es usuario de nuestra solución, logró incrementar a un 52% las tasas de término con una estrategia inteligente de certificados digitales. Siguiente, por favor. A través de una trayectoria formativa bien articulada, y siguiente, por favor, y un set de insignias digitales que van reconociendo logros intermedios o las etapas que se van avanzando en sus procesos formativos. Entonces, con esto se trabaja un concepto que para los americanos es muy interesante, que se llama el engagement, o sea, el compromiso del alumno con su avance formativo. Siguiente, por favor. Tenemos un caso de Branchwork, que es una academia online de tema de liderazgo y negocios, que ellos con una estrategia también de certificados digitales lograron en 3 meses aumentar en un 78% su visibilidad en la red número 1 hoy día de negocio y de empleo, que es LinkedIn. Una más, por favor. Y eso claramente, otra más, logró que se dispararan su visibilidad en las redes, y eso puede tener distintas implicancias de admisión, de futuros alumnos y de otras cosas. Siguiente, por favor. Y aquí ya les cuento un poco nuestra experiencia directa. Como les decía, nosotros somos el partner para Latinoamérica Credible y tenemos un surtido de distintos tipos de usuarios. Tenemos el pilar de las universidades, están las más prestigiosas del mundo, MIT, Berkeley, Oxford, Tec de Monterrey, Anahuac, que se agregó a fines del año pasado. Tenemos asociaciones profesionales que ocupan esto para certificar competencias, y ahí, un poco tomándome lo que hablaba Ana Isabel, en Australia hay un consejo de certificaciones laborales y ellos certifican usando nuestra plataforma. Entonces, estamos claramente alineados con eso. También hay del mundo de las tecnologías, Google Cloud es nuestro principal cliente en esa área y no es fácil ser proveedor de Google Cloud. Y también tenemos un pilar más institucional, que hay instituciones de gobierno como el UCAS, que certifica normas de calidad y ahí certifican empresas, pero tenemos Fundación Telefónica, KPMG, tenemos una gran variedad de respaldo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas de nuestra propuesta o nuestra alternativa? Es que tenemos la posibilidad de dar múltiples formatos. Podemos ocupar tanto diplomas, insignias, combinar el uso de ambos o generar nuevos. Y además tenemos certificados que pueden ser importados. O sea, si ustedes ya tienen uno, se puede subir a la plataforma y funcionar muy fácilmente. No estamos obligados a ocupar lo que ya tiene predefinido. La experiencia de uso de los alumnos es muy fluida. No hay que crearse una cuenta, tener un password, un login, nada. Es muy fluido, muy fácil de recibir, de compartir. Y lo otro, que tiene una buena capacidad de ponerle la imagen institucional corporativa a las certificaciones que ustedes quieran entregar. Y podemos tener desde white labeling en inglés o marca blanca, o sea que la URL sea personalizada. Hay una serie de funciones, no quiero entrar mucho en el detalle, pero es muy flexible. La siguiente, por favor. Ahí sí. ¿Y por qué le ponemos el apellido de certificados digitales inteligentes? Porque tenemos muchas capas de información. Tenemos la capa gráfica, que algo les comenté, que podemos tener diversidad de certificados, diplomas, insignias. Podemos ir al mundo móvil a través de una aplicación wallet o de billetera, en que yo puedo acumular ahí todos mis certificados. Esta plataforma tiene una segunda capa de seguridad, que es blockchain. Tiene sus propias normas de seguridad, pero más blockchain. Y además es un estándar abierto que le permite integrarse a cualquier plataforma. Moodle, Canvas, Kajabi, WordPress, Zoom, Salesforce, Blackboard, etc. Muy fácil de integrar. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva a lo que nosotros denominamos estos diplomas inteligentes. Siguiente, por favor. Y claramente tenemos la gran valor aquí, es que tenemos metadata, que es datos confiables, verificables. Siguiente, por favor. Hay datos que son los mínimos, el nombre, quién es el emisor, cuál es la fecha de emisión. Ahí no hay gran diferencia con un PDF, por ejemplo. Pero, siguiente. Sí podemos tener una descripción del contenido. Siguiente, por favor. ¿Qué tuvo que hacer el alumno para lograr esa certificación? Tuvo que dar una tesis, un examen, una prueba, una
examen de suficiencia, un assessment, se puede incorporar a ese diploma. Siguiente, por favor. Podemos manejar fechas de vencimiento. En el mundo de las tecnologías, la estándar, la norma es 2 años. Con nuestra plataforma, nosotros podemos incorporar ese dato y la misma plataforma administra mensajes de aviso previo al vencimiento para que vuelvan a hacer recertificarse. Como les digo, tecnología, normas ISO, eso se puede administrar a través de esta plataforma. Siguiente, por favor. Puedo agregar habilidades a ese diploma y eso funciona en los motores de búsqueda. Por ejemplo, el motor de búsqueda de LinkedIn, cuando uno pone programador Python, si este diploma fuera de eso y tuviera esa etiqueta, va a aparecer en los motores de búsqueda. Entonces, está pensado también para el mundo de las redes sociales, de donde se hacen hoy día, se comparte la información. Siguiente, por favor. Le puedo agregar información adicional. Por ejemplo, copia de la prueba, copia de la tesis, el informe del profesor guía o el resultado del assessment, eso puede ir con un documento de respaldo y podemos convertir el diploma en un expediente digital. Entonces, le damos certeza e información de calidad. Siguiente, por favor. Pero además inteligente porque se pueden verificar a un clic. Siguiente. Puedo saber qué hacen los alumnos con mis diplomas y puedo generar marketing orgánico. Se los dejo como titulares, después, si alguien está interesado, les puedo dar estos detalles y hacer ejemplos en vivo. Siguiente, por favor. Ahora, como muy bien planteada Ana Isabel y nuestra rectora María Elisa, la tecnología no es suficiente. Es una herramienta, pero hay que confiar en gente que nos dé el conocimiento necesario y el acompañamiento. Porque claramente los vendedores de tecnología han cometido el pecado de vender la tecnología y después, como dicen los gringos, do it yourself o arréglese como pueda, como decimos aquí en Chile. Entonces es un desastre. Pero la idea nuestra está en otro sentido. Siguiente, por favor. Entonces, claramente hay una fase de orientación, establecer metas, qué se quiere lograr con esto. Siguiente. Planificar, fijar métricas, cómo vamos a evaluar si el proyecto funciona o no funciona. Siguiente, por favor. Capacitar a las personas que van a ocupar la plataforma para que entiendan y le saquen el provecho necesario. Siguiente, por favor. Hacer pruebas previas y también tenemos la capacidad de hacer pilotos para hacer una evaluación, controlar dónde puede haber alguna falla y corregir antes de la salida masiva. Siguiente, por favor. Después hacer ya la misión real y, por último, la siguiente, por favor. Soporte continuo. O sea, un acompañamiento para que esta herramienta funcione, les provoque los beneficios que promete. Siguiente, por favor. Ahora, algunos casos reales de éxito, por ejemplo, esta es la IAPP, la Asociación de Profesionales de la Privacidad, traducido al inglés, que son los de la seguridad de información, con una estrategia inteligente de certificados digitales lograron 50% ahorro en sus procesos de generación y envío de sus certificaciones. Siguiente, por favor. Por otro lado, el Digital Marketing Institute, con 15.000 graduados en Estados Unidos, en 80 países del mundo, logró ahorros de tiempo de 94% en lo que era desde que el alumno terminaba el curso hasta que recibía su credencial, que hay un gap que todavía es potente. Y Scality, que es una plataforma de capacitación técnica en el mundo de las TI, logró aumentar su alumnos, su matrícula en un 400% gracias a esto de las recomendaciones sociales. Siguiente, por favor. Y aquí algunos indicadores de éxito. Por ejemplo, tenemos un caso de alguien que logró bajar la tasa de vencimiento de sus certificaciones por estos mensajes de aviso y previo a que se termine el vencimiento de una credencial. La siguiente, por favor. Logramos también aumentar los referidos, que es alumnos que recomiendan el curso para que otros hagan lo mismo, y también la tasa de matrícula también subió en estos programas de 15.000 a 24.000, o sea, un crecimiento súper notable gracias a una buena estrategia de certificados digitales. Siguiente, por favor. Y hay un caso aquí reciente de que un usuario de una plataforma digital más sencilla hizo la migración y en menos de 90 días logró esas tasas de incremento en emisión, reducción de tiempos de 20 horas a la semana a 2,5. Realmente hoy día uno de los recursos más escasos, tanto como el dinero, es el tiempo de las personas. Entonces, la verdad que puede ser una buena solución incorporar certificados digitales a la gestión de la formación. Siguiente, por favor. Este es un amigo nuestro, el TEC de Monterrey, usuario antiguo de la plataforma. Ellos tienen una estrategia de uso de insignias segmentadas por colores según la cantidad de horas. Siguiente, por favor.
Pero además con la misma plataforma pueden reconocer profesores a través de diplomas. Siguiente, por favor. Pueden hacer cursos, y la siguiente, pueden hacer diplomados. Todo eso evitando el problema que nos decía Ana Isabel de múltiples proveedores de software y problemas que no conversan. Esto es todo en la misma plataforma, el mismo ecosistema. Siguiente, por favor. Bueno, y las ventajas que provee una institución como Accredible, que es líder mundial en estos temas, es que hay credenciales personalizadas. Se pueden hacer totalmente a la medida de lo que ustedes requieran. Envíos en tiempo real, si se hace una integración con Moodle, por ejemplo. El alumno cumple todos los requisitos y en menos de 5 minutos tiene su credencial. Son compatibles a un clic. Siguiente, por favor. Podemos generar marketing sin mayores costos por esta visibilidad en las redes sociales, y eso se puede cuantificar, y créanme que puede llegar a ser un valor muy significativo. Certificado seguro a prueba de falsificaciones y verificación instantánea tanto por reclutadores como los mismos alumnos o cualquier ente que quiera verificar que esas credenciales sean las que dicen ser, se puede hacer instantáneamente. Siguiente. Y todo esto genera una serie de beneficios que construimos y mantenemos una comunidad de alumni, de egresados nuestros. Podemos incentivar la progresión, esto las trayectorias formativas. Podemos automatizar procesos, reducir costos, aumentar la cantidad de alumnos, tener certificados protegidos y lograr también un reconocimiento institucional como un proveedor confiable de certificaciones, que no nos pase la Universidad de Gales. Siguiente, por favor. Y para terminar, y espero haber estado en el tiempo, estos son algunos datos generales de Accredible. Como les digo, es el número 1 a nivel mundial, tiene más de 40 millones de credenciales administradas, más de 1.400 instituciones en 24 países, y por distintos estudios comparativos somos el número 1, y ahí también una nueva referencia. Ahí está, Open Learning es la plataforma de certificación de habilidades para el trabajo en Australia, que también, como les decía, ocupa nuestra plataforma. Así que la invitación es eso, a un poco sembrar estas ideas de que las credenciales digitales pueden ser un aporte, pueden ser estratégicas, pueden ser operativas, tienen distintas capacidades, y la verdad, quedo abierta a las preguntas y dudas que quieran y que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Si alguien espero haber estado en el tiempo. Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat o levantar la mano. Si no, continuamos con la siguiente exposición. Buenísimo, Germán. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Damos la bienvenida entonces a Gustavo León Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, licenciada Paola, si me puede apoyar con la presentación. Bueno, antes que nada, un agradecimiento y un reconocimiento a la ingeniera Isabel, que fue el primer contacto que tuvimos. Muy agradecido por la invitación y por tomarnos en cuenta para esta propuesta. Y pues obviamente pues el equipo que tiene detrás pues es bastante nutrido, bastante amplio, mucha experiencia. Nuestra rectora Herren, un gusto conocerla, licenciada Paola, por el contacto que hemos tenido para llegar a bien a esta reunión. Pues de alguna manera también muchas gracias a todos los asistentes, los ponentes también, un agradecimiento, muy enriquecedor también su información y su experiencia. Y pues he tomado la decisión desde hace algunos días de poder compartir el tema relacionado con áreas de dominio del aprendizaje. Me gustaría inicialmente precisamente con la causa que me motivó y lo que precisamente me tiene el día de hoy aquí con ustedes. Todo esto comenzó hace pues más de 5 años, donde me acerco a una institución educativa para poder pues, solicitar empleo como docente en un área de especialidad.
Y con lo primero que me topo, y creo que es un término común y no es nada más nacional aquí en México, sino es a nivel mundial, donde pues requerían un grado educativo, un nivel de licenciatura, un nivel de ingeniería, y pues no importando la experiencia que en algún momento yo me atreví a decir, pues te lo puedo demostrar y si no lo cumplo, pues ni cómo poder volver a decirte, dame trabajo. Sin embargo, pues el título en ese momento era un requisito indispensable y la solución en ese momento para su servidor, pues fue estudiar una ingeniería industrial que a final de cuentas, pues me resolvió muchas situaciones, pero pues tuvo que pasar 4 años y medio para que eso sucediera. Entonces, desde ese momento creo que nació la causa que hoy me tiene aquí y me decidí a poder encontrar en algún momento una solución para todas esas personas que tienen experiencia por años, pero no tienen una manera de demostrarla por medio de un título o por medio de un documento oficial que sea respaldado y que mucho menos sea reconocido en cualquier institución. Y fue como me encontré precisamente con el Sistema Nacional de Competencias de México, el cual permite poder certificar los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes que tiene una persona en un corto tiempo. Entonces dije, esta es la causa que yo estaba buscando y creo que encontré el medio correcto para poder ayudar a más personas. No puedo decirle a alguien que tiene que estudiar 4 años una ingeniería para que pueda demostrar lo que a través de los años ahora él tiene de experiencia y tiene la capacidad para poder compartir. Entonces, esto es precisamente lo que quería compartir con ustedes. ¿Por qué motivo estoy aquí? Y es precisamente ese detalle. Tengo la posibilidad, y no solamente yo, es un equipo de trabajo muy grande en el cual tenemos las facultades y tenemos el respaldo para cualquier persona que diga, oye, yo tengo conocimiento y tengo experiencia, dime ahora cómo lo respaldo o qué documento puedo presentar ante una institución para decir, yo te puedo servir, te puedo resolver problemas y puedo aportar mucho a las nuevas generaciones. Y creo que este es el medio. Y pues su servidor, Gustavo León Rodríguez, tengo más de 14 años de experiencia en impartición de capacitación pues en diversos ámbitos, ¿no? He tenido la posibilidad y el gusto de poder estar en varios sectores productivos, tales como la gastronomía, tales como la belleza y tales como la mecánica automotriz o la ingeniería mecánica. Y es aquí donde yo me di cuenta estas áreas de dominio de las cuales les voy a hablar. Y ha habido una evolución a través del tiempo en relación con estos 3 ámbitos. Anteriormente, estos 3 sectores productivos se tomaban como oficios. Es decir, no era un chef, era un cocinero. No era un estilista profesional, era una peluquera o el término que podamos aplicarle. No era el técnico o el ingeniero mecánico, era el maestro, el reparador de motores. Entonces ha venido una evolución desde hace mucho tiempo en lo cual identifico precisamente estas áreas que se deben contemplar precisamente para poder llevar a cabo una evolución, tanto de un oficio o de una profesión como tal. Y consideramos que para poder realizar esta evolución, lo primero que necesitamos es identificar cuál es la necesidad en cualquier sector productivo en el que nosotros nos encontremos. Hemos hablado aquí o he escuchado las ponencias de mis colegas y realmente todo se centra también en algunos factores, como son los conocimientos, como son las habilidades y como son las conductas o los valores que pueda tener la persona para desarrollarse de manera profesional. Y es aquí precisamente, si me apoyas con una anterior, Pau, por favor. Bien, para poder enfocarnos y diseñar un curso que realmente resuelva los problemas y que asimile la idea del candidato o de la persona que desea trascender, pues es precisamente identificar qué es lo que va a resolver para entonces poder identificar de dónde parte, a dónde vamos a llegar y esa brecha
de conocimientos, de actitudes, de hábitos y valores, entonces sí podamos fundamentarla en un objetivo general. Y creo que de ahí partimos mucho, porque si no sabemos de dónde partimos y a dónde llegamos, pues no tenemos el objetivo muy claro, no sabemos cómo medirlo, no sabemos cómo generar las acciones para poder generar todas esas actividades y que a final de cuentas resuelva la necesidad de la persona. Esto es solamente uno de los puntos que un estándar de competencia genera. Y este estándar viene siendo precisamente como la guía para que cualquier persona pueda tomarla y a final de cuentas pueda transmitir su conocimiento a cualquier persona con una metodología bien establecida. Estos estándares de competencia pues no los creamos nosotros. Estos existen a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es la institución aquí en México que propiamente brinda y certifica y valida a través de un documento que una persona tiene todos esos conceptos y genera una competencia en el sector donde él se desenvuelve. Es decir, este fue el medio que su servidor encontró para poder canalizar toda esa experiencia que tienen las personas, después certificarla y ahora sí darle la facultad para poderse presentar a cualquier grupo, a cualquier empresa o de manera individual decir, ahora sí, tengo un documento que me respalda y mis años de experiencia, esto es la mancuerna ideal que hemos encontrado para poder generar ese impulso a las personas, que no tengan ese reto, ese tope en donde no pueden ni siquiera desenvolverse, no pueden transmitir. Y pues creo que es importante que los conocimientos que se han adquirido a través del tiempo pues sigan evolucionando y se sigan pasando. Hemos visto ahorita, y uno de los temas que propiamente nos convocan es la tecnología en el sector educativo. Sin embargo, considero desde mi punto de vista muy personal que el conocimiento de la mano con una habilidad para poder realizar una actividad y una persona que tenga valores bien cimentados, considero que es más apto para poder tomar todas aquellas actividades o escenarios que tenga a su alrededor para poder pues, facilitar, para poder transmitir, para poder generalizar o medir un poco más todo aquello que realiza. Y hay adicionalmente otro punto que considero que es importante y Ana no me dejará mentir, la UNESCO a partir de toda esta situación global relacionada con la pandemia, tuvo otro cuarto aspecto perdón, de dominio que tiene que ver con la relación social. Si bien toda esta situación pues nos arrojó a estar en la casa, a estar solamente medio un teléfono, una computadora, una tablet, y era el medio de interacción con la gente. Entonces la UNESCO se dio cuenta que también esa relación social era importante introducirla en una competencia. Y en el 2021 precisamente hubo una actualización en la cual agrega precisamente esta cuarta área de dominio en donde nos dice, tenemos que volver a enseñar a las personas a que se vuelvan a relacionar con los demás, porque fue un aislamiento tal que ahora genera un pánico, genera un miedo, el poder integrarse nuevamente a la sociedad. Y entonces, aunque yo tenga los conocimientos, tenga las habilidades y tenga los valores, ahora ya tengo miedo a acercarme con la gente por lo que sucedió. Y si me contagio, y si sucede algo más, y si mi familia. Entonces, eso generó también una psicosis en algún momento dado, el no querer interactuar con los demás por los riesgos sanitarios que obviamente todos conocemos. Y también podemos generar actividades que generen la competencia y que ahora digan la persona, sí, estamos en un ambiente un poco más sano, tenemos las medidas con las cuales podemos protegernos y nos permiten ahora sí relacionar. Este medio y esta convocatoria que ustedes hacen es ideal porque nos permite de alguna manera conectarnos. Sería fabuloso poder estar en Argentina y estar ahí con ustedes compartiendo todos estos conocimientos y poder estrecharnos y decir, sí, estamos
solidarios. Sin embargo, pues hay otras cosas, otras barreras que tenemos que romper. Pero creo que la dinámica y todo lo que podemos compartir a través de este medio sería importante. La siguiente, Pau, por favor. Bien, hablamos ya un poco de lo que es la competencia laboral y pues cómo la podemos describir. Estas competencias, obviamente, y me atrevo a decir que tienen reconocimiento internacional, porque el conocer qué es la institución en México, desde el Tratado de Libre Comercio que se hizo con Estados Unidos y con Canadá, generaron precisamente todas las acciones que las personas deben cumplir para poder trabajar a lo mejor en una empresa en Estados Unidos, o que si alguna de las empresas canadienses o estadounidenses llegan a México e instalan cualquier empresa como tal, la mano de obra mexicana pueda cumplir con las competencias y las necesidades que esto. Entonces, no es algo que se sacó de la mano, no es algo que dijeron, pues esto debe cumplir nada más como requisito. Fue toda una experiencia y todo un comité que dijeron, para tal oficio, para tal sector, necesitamos definir cuáles son los conocimientos, qué necesita hacer, qué necesita saber hacer y qué necesita saber ser para esta persona en este perfil en específico. Y entonces, en base a eso, se diseñaron todas las actividades que debía cubrir una persona para poder ser competente y cubrir precisamente ese perfil. No solamente porque a nosotros nos conviene o porque la mano de obra es barata o cualquier otro ámbito. Tiene que cubrir de manera muy efectiva cada una de estas áreas. La siguiente, por favor, Pam. Bien, para poder cumplir con cada aspecto de una competencia, es decir, yo voy a contratar a alguien. ¿Y cómo voy a saber que esa persona realmente va a cubrir con las necesidades que yo en mi sector requiero? Es precisamente a través de un objetivo general y es a través de cada uno de los aspectos que yo necesito poder transmitir y capacitar a una persona. La siguiente, por favor, Pam. Bien, estos ejes del modelo de competencias laborales que ahora les presentamos tiene que ver precisamente con los aspectos que ahora les manejo. Y esta es precisamente la causa por la cual sigo en este rubro y por lo cual fundé precisamente este centro de evaluación y lo que me llena realmente de gozo el poder saber que una persona a través de sus conocimientos que ha tenido, de la información que ha obtenido, de toda esa habilidad para poder pensar y criticar y resolver, ahora lo puede realizar. Pero no solamente eso, ahora sabe hacer las cosas. ¿De qué manera? De la manera en que se puedan resolver las situaciones de la manera más correcta, de la manera más pronta, reduciendo costos, etcétera, etcétera. Y esto lo conocemos como destrezas, como habilidades y como desempeños, que en cualquier sector, pues obviamente son requeridos. Y creo que uno de los principales es el saber ser, el poder transmitir, el poder hacer, pero siendo una persona de manera íntegra, donde sus hábitos, donde sus actitudes y sus valores predominen sobre lo que saben y sobre lo que saben hacer. Entonces, estos ejes, precisamente que son las áreas de dominio, considero que son fundamentales en cualquier área, no importando ni siquiera el nivel jerárquico. Toda persona debería o deberíamos poder cumplir para poder ser competentes en un área en específico. Y adicional, la que les acabo de mencionar, la relación social que podamos tener. Puedo ser yo, tener mucho conocimiento, puedo saber hacer las cosas muy bien, puedo tener excelentes valores, pero si no lo sé compartir, si no me gusta relacionarme, si tengo miedo porque me vayan a quitar el puesto, si transmito mis conocimientos o por relacionarme con la gente, pues entonces todo se ve encapsulado. Y este es el motivo por el cual creo que es una buena oportunidad para poder, pues obviamente con la tecnología y con todos los conocimientos y estudios que
que ustedes tienen, no podemos dejar de mano el capital humano, porque pues realmente son los ejes, es la parte motriz de cualquier área, de cualquier empresa, y considero que teniendo estas 4 áreas de dominio, pues podemos potencializar mucho. La siguiente, Pau, por favor. Bueno, yo me he preguntado por qué debo seguir en el camino de la educación, y no es porque sea experto, realmente tengo mucho que aprender y aquí me puedo dar cuenta con todos los expertos y los ponentes que acabamos de escuchar. Hay mucho aprendizaje y esto es también lo que me motiva, el poder tener a alguien más que sepa más que yo, que tenga más conocimientos, que tenga más experiencia. Esos son mis guías y eso es lo que me motiva a poder decir, estoy en la causa correcta, porque ellos en su momento también lo tuvieron. Y quiero entonces continuar con este modelo. Y pues de alguna manera tenemos que confiar tanto en nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra vocación, en que también hay personas que confían en nosotros para poder seguir adelante, se acercan con nosotros para poder avanzar en su vida, tener mejor estabilidad, en fin, de alguna manera potencializar. Somos el ejemplo y somos parte del eslabón que en el sector educativo a nivel mundial, pues formamos parte. La siguiente, Pau, por favor. Bueno, pues con esto culmino mi presentación. Les doy las gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Al contrario, licenciada. Ahora sí, cedemos la palabra a la ingeniera Isabel Carrizo, nuestra vicerrectora de Estrategia y Planificación, para que podamos dar un cierre a la jornada de hoy. Gracias, Paola. Bueno, Ana Isabel, un gusto conocerte por este medio y muy agradecida de tu exposición. Creo que tenemos 2 manitos levantadas, Paola. Quiero agradecer también a Germán y a Gustavo por la participación. Muy interesante todo lo que han presentado. La verdad, enriquece y nos lleva a pensar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Así que no sé, Pau, si le queremos dar la palabra, está sí. Sonia y Estela con la manito levantada. Sonia Medina, te invitamos a que hagas tu consulta. Hola, buenas tardes, perdón. Entre salir y volver a andar se me levantó, pero no tengo ninguna consulta. Ok. Muy interesante nada, escuchando atenta nada más. No hay inconveniente, gracias. Entonces, Estela Correa. Sí, buenas tardes, de acá desde Argentina, Buenos Aires, para el profesor Gustavo que dio la ponencia. Buenas tardes a todos. Sí, lo que estaba refiriéndose es que es razón que tenés que estudiar muchas veces cursos o realizar otro tipo de actividades o capacitaciones para poder acercarle a las partes curricular que se necesita la empresa o la parte donde te van a tomar. Y yo soy docente de nivel inicial, soy auxiliar, después me tuve que ir a otra área como asistente jurídico o secretaria jurídica, y entonces después me pedían títulos universitarios y, por ejemplo, yo soy mandataria del automotor y tenía que presentar mi título de la Universidad Funicomapu, de acá de Buenos Aires. Luego secretaria superior jurídica de la Universidad General Pacheco, y ahora estoy estudiando acá en la misma universidad, de la Universidad Kennedy. Entonces yo le digo que estoy en primer año y bueno, que tenés que siempre, como se dice, llevar hacia
un paso más adelante de lo que te piden. Y tiene razón el profesor Gustavo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Estela, por exponer tu pensamiento. Bueno, para ir cerrando, quiero en primer lugar agradecerles a Ana Isabel, a Germán, a Gustavo, sus exposiciones, que compartan con nosotros sus visiones, sus pensamientos. Y sobre todo agradecer a todos los que hoy se convocaron acá a escuchar, invitarlos además a que continuemos enredados a través de las redes, compartiendo miradas, conocimiento, experiencia, porque creo que la educación está en una vertiginosa evolución en este momento y transformación. Creo que dentro de 10 años ninguno de nosotros va a creer, si nos retrotraemos a esta conferencia, en cómo lo estábamos viendo y en realidad cuál es la realidad dentro de 10 años, ¿no? Creo que por primera vez la educación, que siempre ha sido muy tranquila para evolucionar, esta vez se ve como en un maremoto de revoluciones, ¿no? Por todos lados, desde cómo enseñar, cuál es el rol docente, cómo vienen nuestros estudiantes, qué necesita la sociedad, la tecnología en el medio como elemento transversal que nos atraviesa y nos permite esto, encontrarnos, estar presentes, poder dialogar, poder reflexionar, poder generar nuevos pensamientos críticos, expandir nuestro conocimiento. Entonces, todo ese mundo que hoy se está moviendo y de una manera muy veloz, nos obliga como instituciones educativas a repensar los modelos de enseñanza, a repensarnos en nuestros roles y a repensar de qué manera podemos brindar un mejor servicio para tener una sociedad más digna, ¿no? Más igualitaria, más equitativa para todo el mundo. Así que nada, agradecerles, contarles que continuamos con esto el viernes que viene a las 12 y luego el otro martes. Y creo que nos hace muy bien escucharnos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias el tiempo dedicado para presentar, para hacer las presentaciones también. Muchísimas gracias. Desde la Universidad Kennedy, agradecidos, y las puertas siempre están abiertas. Esperamos poder seguir conversando. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.